Antes de comenzar este día, haz una pausa. Dios tiene algo que decirte. Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo nos observa desde hace tiempo. Una presencia sutil, como un susurro que se repite al fondo del alma. Ese susurro lleva años intentando hablar contigo, pero entre el ruido del mundo, la prisa del día a día, las promesas de felicidad instantánea, no escuchamos. Hoy, sin embargo, es diferente. Porque esa voz que antes era apenas un murmullo, ahora resuena con fuerza. Y tiene nombre: Billy Graham. Billy no fue simplemente un predicador, fue una trompeta espiritual para millones. Y hay algo que él dijo, con ojos serios, tono profético y alma encendida, que hoy, finalmente, tiene sentido. ¿Estás listo para escuchar? Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde estás mirando y qué hora es allí. Billy Graham una vez miró directamente a una multitud y dijo, con voz firme: la mayor tragedia de la humanidad moderna no es la maldad, sino la indiferencia. Estas palabras pronunciadas hace décadas parecían exageradas para muchos. El mundo está mejorando, decían. Estamos más conectados, más avanzados. Pero ¿qué es el avance sin dirección? ¿Qué es la conexión sin propósito? Billy veía lo que pocos se atrevieron a mirar. Una generación entera marchando en silencio, alejándose de Dios, convencida de que iba por el camino correcto. Hablaba con lágrimas en los ojos sobre un tiempo en que el entretenimiento reemplazaría la oración. Cuando las iglesias se vaciarían no por persecución, sino por desinterés. Cuando la fe sería vista como debilidad y la verdad como algo relativo. ¿Has visto esto suceder? Las palabras de Billy Graham no fueron populistas. Fueron advertencias, profecías simples pero devastadoras, y no escuchamos. Pero ahora, las señales están por todas partes. Y lo que dijo empieza a doler de tan real. Imagina esto. Caminas por un sendero, con auriculares puestos, distraído por notificaciones, mientras alguien al otro lado intenta gritar ¡cuidado! Ese alguien era Billy. Y hoy, finalmente, el grito rompe el ruido. El camino adelante está agrietado. Y tú sabes, ya no puedes fingir que no lo escuchaste. La advertencia que nadie quiso oír decía: el día que el hombre prefiera la comodidad a la conciencia, Dios lo dejará seguir su propio deseo. ¿Puedes sentirlo? Mira a tu alrededor. Vínculos rotos, familias distantes, depresión disfrazada de sonrisas en redes sociales, fe en crisis. Todo esto no surgió de la nada. Fue avisado, fue previsto, pero estábamos demasiado ocupados. Hoy, la pregunta no es si Billy Graham tenía razón. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que todo tiene sentido? Puedes seguir ignorando, cambiar el video, cerrar los ojos, volver al ruido. O puedes escuchar. No con los oídos, sino con el corazón. Porque esa advertencia que parecía exagerada, esa advertencia que nadie quiso oír, era para ti. Era para este momento. Era para hoy. ¿Alguna vez has sentido cómo ciertas palabras antiguas siguen vivas como si hubieran sido pronunciadas ayer? Hay mensajes que no envejecen. Hay voces que el tiempo no puede callar. Y una de esas voces, la de Billy Graham, resuena hoy con más fuerza que nunca. Cuando Dios usa a alguien para hablar, ese sonido no se queda atrapado en el momento. Atraviesa décadas, generaciones, hasta continentes. Es como una semilla plantada en tierra seca, esperando el momento correcto para brotar. Y ese momento ha llegado. Billy Graham dijo muchas frases poderosas, pero hay una que estremece el alma, especialmente cuando miramos el mundo de hoy. Vendrá un tiempo cuando el hombre construya torres altísimas, pero no sabrá cómo sostener su propia alma. En aquel entonces, muchos se rieron, otros lo ignoraron.
Es solo una metáfora, decían. Suena poético, pero es exagerado. Hoy miramos a nuestro alrededor y lo vemos. Las torres están en pie, tecnológicas, digitales, corporativas, pero las almas están en colapso. Tenemos acceso a todo, pero no tenemos paz. Sabemos cómo conquistar el mundo, pero no cómo calmar nuestros propios pensamientos. Y lo más impactante es que Billy vio esto mucho antes de que Internet dominara, antes de que los celulares se volvieran una extensión de la mano, antes de que las redes sociales se convirtieran en los nuevos templos. Él lo vio porque su corazón estaba sintonizado con algo más alto, con una verdad que no depende del tiempo ni de las modas, la palabra de Dios. Tal vez estés leyendo esto y pienses, es cierto, el mundo está enfermo. Pero este mensaje no es solo sobre el mundo, es sobre ti, sobre ese eco que lleva tiempo llamando a tu puerta, sobre esa voz que ya no quiere ser ignorada. El eco del pasado está gritando en el presente. Imagina una sala vacía. Alguien grita, vuelve a Dios. Ese grito rebota, toca paredes, resuena por minutos. Ahora imagina que esa sala es tu corazón. El grito ocurrió hace décadas, pero el eco aún vibra dentro de ti. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Las advertencias de Billy Graham no fueron diseñadas para adornar libros de frases bonitas. Fueron lanzadas para sacudir almas dormidas, y quizá la tuya esté entre ellas. Él dijo, Dios no se ha alejado del hombre, es el hombre quien se ha alejado de Dios. ¿Lo sientes? Esa distancia que no es física, sino espiritual, esa sensación de estar rodeado de gente y aún así sentir vacío, de intentar llenar el día con tareas, notificaciones, música, videos, y aún sentir un hueco. Ese hueco tiene nombre: ausencia de la presencia de Dios. Billy lo sabía. Por eso clamaba, por eso lloraba, por eso se arrodillaba en estadios llenos, porque sabía: un corazón sin Dios es un cuerpo vivo por fuera, pero muerto por dentro. Y este es el punto crucial. El eco de Billy Graham está llegando a ti ahora no por casualidad. Está alcanzándote porque tu alma ya está lista para escuchar. Porque, quizá, entre todo lo que has intentado, esta voz sea la única que realmente tiene sentido. Mira a tu alrededor. Las personas están más ansiosas, más irritables, más confundidas y al mismo tiempo menos conectadas con lo alto. Eso no es coincidencia. Es el resultado de una generación que apagó sus oídos espirituales. Billy lo vio venir. Él dijo, una nación puede ganar guerras y perder su alma en tiempos de paz. Estamos viviendo ese tiempo. Tenemos una paz aparente, pero guerras internas. Victorias visibles, pero derrotas invisibles. Y en ese escenario, ¿qué hacer? Escuchar. Escuchar el eco del pasado que aún resuena con autoridad. Escuchar no solo con los oídos, sino con el espíritu. Escuchar como quien encuentra por fin la brújula en medio de la niebla. Billy Graham ya no está entre nosotros físicamente, pero su voz permanece, porque no era suya, era prestada del cielo. Y hoy, esa voz te llama a recordar que hay un camino, que hay una luz, que hay una esperanza. Pero esa esperanza exige algo: atención espiritual. ¿Cuántas veces has sentido que algo estaba por cambiar en tu vida, pero no sabías qué era? ¿Cuántas veces sentiste un llamado interno, pero no supiste cómo responder? Quizás era Dios, quizás era el eco que Billy Graham dejó, el eco que te está alcanzando ahora. Puedes resistir, decir que es solo emoción, seguir tu vida como si nada se hubiera dicho. Pero hay una pregunta que no te dejará tranquilo. ¿Y si es verdad? ¿Y si todo lo que Billy advirtió es real? ¿Y si el tiempo se está acabando? ¿Y si esta es tu última llamada?
No para el fin del mundo, sino para el inicio de tu reconciliación. Porque Dios no quiere perderte, quiere recuperarte. Y a veces usa ecos antiguos para tocar corazones modernos. Hoy, tú decides si ese eco se apaga o si se convierte en el sonido que te hace regresar. Existe un tipo de silencio que asusta. No es el silencio de la paz. Es el silencio de algo que está a punto de suceder, como el momento antes de la tormenta, como el instante en que todos en una sala contienen la respiración esperando que algo, lo que sea, finalmente ocurra. Durante mucho tiempo, el mundo vivió en ese tipo de silencio espiritual y muchos confundieron ese silencio con ausencia. Dios ya no habla, comenzaron a decir, ya no se manifiesta como antes, pero estaban equivocados. Billy Graham lo entendió con claridad divina. El silencio de Dios no es abandono, es una advertencia de que Él está a punto de hablar. No con palabras suaves, sino con movimientos inconfundibles. Y cuando Dios habla fuerte, nadie permanece indiferente. ¿Sientes ese silencio? Está en las madrugadas en las que te despiertas sin razón, en los días en los que el corazón se aprieta sin motivo, en las pequeñas pausas entre las distracciones, cuando sientes que algo falta, pero no sabes decir qué. Ese es el silencio de Dios antes de un llamado. Billy Graham solía decir, Dios, cuando guarda silencio, está observando, no está ausente, está esperando que lo busques. Durante años, ese fue el estado de la humanidad. Las personas corrieron hacia el éxito, los placeres, las pantallas, los vicios. Y Dios guardó silencio. No porque se cansó, sino porque decidió esperar el momento en que el alma, agotada de tanto intentar vivir sin Él, finalmente se volviera con hambre. Pero aquí está el problema. Muchos confundieron el silencio con permiso. Si Dios no dice nada, es porque está de acuerdo, ¿cierto? Si no castiga, es porque aprueba. Esa es la mentira más peligrosa que el enemigo ha susurrado en las últimas décadas. Porque el silencio de Dios no es señal de aprobación, es misericordia, es paciencia, es tiempo extra. Billy lo advirtió. En una de sus predicaciones más impactantes, dijo, no confundas el silencio de Dios con su aprobación. Él es lento para la ira, pero firme en la justicia. Esa frase lleva el peso de 1000 sermones, porque muestra cuánto nos ama Dios al punto de esperar. Pero también nos recuerda, esperar no es lo mismo que olvidar. Dios lo vio todo, las injusticias, las traiciones, la fe negociada, el evangelio diluido para agradar a las masas. Vio pastores volverse celebridades, vio iglesias transformadas en empresas, vio corazones fríos disfrazados de espiritualidad y guardó silencio. Pero ahora, algo está cambiando. El silencio está terminando y Dios comienza a hablar fuerte. A través de las circunstancias, a través del dolor, a través de los colapsos que exponen lo que fingíamos controlar. Tal vez estés viviendo eso. Tal vez tu vida está atravesando una ruptura, relaciones destruidas, puertas cerradas, planes frustrados, y tal vez piensas que Dios te está castigando. Pero, ¿y si en realidad te está llamando? Billy Graham dijo, a veces, Dios permite que todo se derrumbe, para que finalmente mires hacia arriba. Ese es el grito detrás del silencio. Es como si Dios dijera, he intentado hablarte con mensajes suaves, he intentado alcanzarte en medio de la adoración, pero ahora tengo que usar el viento, tengo que usar el vacío, tengo que usar el colapso. No porque quiera destruirte, sino porque quiere reconstruirte de la forma correcta. ¿Lo ves?
Este tiempo en el que todo parece incierto, en el que sientes que has perdido el control, puede ser el tiempo más sagrado de tu vida. Porque cuando todo a tu alrededor calla, es entonces cuando finalmente escuchas la voz de Dios. Él está hablando ahora, a través de este mensaje, a través de este momento, a través de un eco que comienza a romper el silencio. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando? Porque muchos oyen con los oídos, pero no con el corazón. Escuchan palabras, pero no sienten el llamado y regresan al ruido, creyendo que fue solo un contenido más. Pero tú lo sabes. En lo profundo, lo sabes. Ese silencio cargado no está vacío. Es una invitación a salir de la superficie, a dejar de ser un espectador de tu propia vida, a dejar de esperar que algo cambie y comenzar a cambiar tú. Billy Graham advirtió: el mundo clama por milagros, pero ignora el mayor de todos, un corazón transformado por Dios. Esa transformación comienza aquí, ahora. En el instante en que decides que ese silencio no es el fin, es el principio. El principio de un nuevo diálogo con el cielo. El inicio de una reconciliación entre tu alma y tu Creador. El principio del fin de la distancia. Y todo esto porque Dios, que parecía silencioso, finalmente decidió hablar, a través de lo que menos esperabas. Hoy, no ignores este momento. Porque cuando Dios habla fuerte, no es para asustar, es para despertar. Y tal vez esta sea tu oportunidad para abrir los ojos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas están sucediendo tan rápido, de forma tan repentina, como si el mundo estuviera siendo empujado por una fuerza invisible hacia el caos? Hay eventos que parecen desconectados, crisis que aparecen de la nada, dolores que surgen sin explicación. Pero, ¿y si nada de esto es aleatorio? ¿Y si lo que está pasando es exactamente lo que Billy Graham vio venir? Durante décadas escuchamos hablar sobre las señales de los tiempos. Para muchos, eso siempre sonó simbólico, teológico o incluso sensacionalista. Pero ahora, esas señales ya no están escondidas en páginas antiguas ni en sermones olvidados. Están en los noticieros, en las calles, en los hogares, en ti. Billy Graham dijo una vez: no esperes ver ángeles bajando del cielo para entender que Dios está hablando. Mira lo que sucede en la tierra. Lo que está sucediendo hoy no es coincidencia, es consecuencia. Consecuencia de décadas de alejamiento, de una generación que cambió la oración por la distracción, que convirtió lo sagrado en opción, que puso a Dios al pie de página de la vida como si fuera un accesorio espiritual y no el fundamento de todo. Tal vez tú estés viviendo eso en lo más íntimo. Tal vez tu propia historia parezca fuera de control. Relaciones que colapsaron sin aviso. Caminos que parecían correctos y de pronto se cerraron. Un vacío que ninguna conquista logró llenar. Eso tampoco es casualidad, porque hay momentos en los que Dios permite que todo parezca fuera de lugar, solo para que empieces a buscar el lugar correcto. Y el lugar correcto es Él. Billy Graham comprendía que el mundo espiritual se mueve en silencio, pero se revela con fuerza. Él decía: Dios nunca ha perdido el control. Lo que tú llamas caos, Él lo llama oportunidad para despertar. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. Guerras, pandemias emocionales, divisiones, confusión moral, todo esto parece fragmentado. Pero en realidad, forma parte de un grito mayor. Es como si el cielo dijera: miren, todo lo que fue profetizado está delante de ustedes. ¿Lo estás viendo? Observa el cambio en los valores, la creciente frialdad, la prisa desmedida, la falta de tiempo para lo que realmente importa. El mundo ha caminado alejándose de Dios, pero Dios,
en su infinita misericordia, aún intenta alcanzarnos, y muchas veces lo hace a través del dolor. Billy dijo, a veces, Dios permite el temblor de la tierra para que los corazones vuelvan a temblar ante su presencia. ¿Has sentido eso? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo pareció derrumbarse, solo para descubrir que nunca habías orado con tanta sinceridad antes? Entonces, entiende esto. Lo que está pasando no es aleatorio. No son solo tiempos difíciles, son tiempos reveladores. Es como si un velo estuviera siendo rasgado y detrás de él una nueva realidad estuviera siendo expuesta. ¿Te das cuenta? Cosas que antes parecían inamovibles ahora están frágiles. Gobiernos, sistemas, instituciones, incluso ideologías. Todo está siendo sacudido. Y el propósito no es destruir, es revelar. Revelar lo que es verdadero. Revelar quién realmente tiene fe. Revelar dónde está tu corazón, porque al final, lo que está sucediendo a tu alrededor es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de ti. Tal vez, por fuera, todo parezca normal, pero por dentro, el caos te visita por las noches. La ansiedad llega sin causa. La tristeza aparece sin ser llamada. La sensación de estar perdido se ha vuelto familiar. Billy Graham llamaba a eso síntomas del alma desconectada de su creador. Y no hay terapia, ni medicina, ni distracción que sane eso. La única cura es reconexión. Reconectarte con aquel que nunca te dejó, aunque hayas sentido que estaba lejos. ¿Lo entiendes ahora? Lo que está pasando en el mundo no es un accidente. Y lo que pasa en tu vida tampoco lo es. Todo esto puede ser Dios diciéndote, hijo, hija, regresa, antes de que sea tarde, antes de que tu alma se quiebre del todo. Porque el peligro no está solo afuera, está dentro. Dentro de cada decisión tomada sin oración. Dentro de cada hábito que te aleja de su presencia. Dentro de cada mentira que decidiste creer. Billy lo vio venir. Vio un mundo donde todo sería permitido, excepto la verdad. Donde todo sería tolerado, excepto la fe. Donde todos tendrían voz, menos Dios. Y lloraba por eso. Lloraba porque sabía que, a pesar de todo, aún habría personas, como tú, que sentirían que algo no está bien. Personas que, aunque en silencio, aún desean reencontrar el camino. ¿Eres tú una de esas personas? Si lo eres, escucha esto con el alma. Dios no permite el dolor para castigarte. Él permite el temblor para reposicionarte. Hoy, tal vez todo esté saliéndose de tu control, pero no está fuera del control de Él. Y lo que parece desorden puede ser el comienzo de un reajuste divino. No luches contra lo que Dios está tratando de revelar. No huyas del llamado. No te escondas detrás de excusas o miedos, porque todo lo que está sucediendo puede ser, en realidad, Dios preparándote para algo nuevo, preparándote para regresar, preparándote para vivir por fin lo que naciste para vivir, una vida llena de su presencia. Y cuando entiendas eso, lo que antes parecía caos, se convertirá en el punto exacto de tu transformación. Existe una generación que camina con los ojos abiertos, pero no ve, que corre detrás de luces, pero anda en tinieblas, que acumula conocimiento, pero desprecia la sabiduría. Es la generación de la hora, de lo rápido, de lo superficial. Una generación distraída y ciega. Billy Graham lo vio antes que todos y no se quedó en silencio. Con la firmeza de quien escuchaba del cielo y hablaba a la tierra, declaró: estamos criando una generación que lo sabe todo sobre tecnología y nada sobre eternidad. Palabras como esa, en su momento, parecían alarmistas, pero hoy suenan como un diagnóstico exacto.
Vivimos días en que la distracción se ha vuelto rutina. Y la ceguera espiritual es tan común que pocos notan lo lejos que están de la luz. ¿Cuántas veces abriste el celular solo para ver una notificación y perdiste 40 minutos? ¿Cuántas veces dijiste que ibas a orar, pero surgió algo más urgente? ¿Cuántas veces comenzaste el día corriendo sin siquiera preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí hoy? No es falta de tiempo, es exceso de distracción. Billy decía, Satanás no necesita sacar a Dios de tu vida. Solo necesita mantenerte lo suficientemente ocupado para que no lo percibas. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Vivimos conectados con todo, menos con el cielo. Respondemos a todos, menos al Espíritu. Leemos de todo, menos la palabra. Y creemos que estamos bien, porque todo funciona, porque el dinero aún entra, porque la salud está firme. Pero por dentro, la ceguera crece, una incapacidad de ver lo que realmente importa, de percibir el peligro de vivir alejados de la fuente de la vida. Esta generación puede debatir política por horas, pero no sabe qué dice el Salmo 23. Se emociona con series, pero dice que la Biblia es aburrida o difícil. Puede hacer transmisiones en vivo larguísimas, pero no aguanta 10 minutos en silencio ante Dios. Y eso no es casualidad, es estrategia. Es un proyecto espiritual para mantenerte distraído hasta que sea demasiado tarde. Billy Graham advirtió, una generación distraída será la más fácilmente manipulada por las tinieblas. Piénsalo. Las personas distraídas no notan cuando pierden el rumbo, cuando el alma se vacía, cuando el corazón se endurece, cuando Dios comienza a alejarse, no porque Él se va, sino porque ya no fue más invitado. ¿Cuántas veces notaste que tu sensibilidad espiritual disminuyó? ¿Que orar se volvió más difícil? ¿Que adorar ya no te conmueve como antes? ¿Que ir a la iglesia se siente como una carga? ¿O solo una costumbre social? Eso no es normal, es ceguera. Y lo más peligroso de la ceguera espiritual es que es silenciosa. No notas que dejaste de ver, solo comienzas a vivir en automático. Billy dijo, la peor ceguera no es la de los ojos, es la del corazón que ya no se quebranta ante Dios. ¿Todavía te quiebras? ¿O tu fe se volvió una costumbre? ¿Una identidad cultural? ¿Algo que llevas, pero no vives? Dios no quiere eso para ti. No te llamó para una vida distraída. No entregó el cielo por ti para que te conformes con migajas digitales. Él quiere despertarte. Pero para eso, necesitas admitir, estoy ciego, Señor. Abre mis ojos. Esa oración tiene poder, porque nace de la humildad, del reconocimiento de que, aun conociendo a Dios, te has distraído de Él. Billy repetía esto una y otra vez. Una generación orgullosa de su independencia será humillada por su desconexión con Dios. Estamos en esa encrucijada y tú debes decidir, ¿seguirás viviendo en piloto automático? ¿O vas a detenerte, respirar y pedir que Dios te devuelva la vista? No solo la vista física, sino la visión de propósito, visión espiritual, visión de lo que realmente importa. Cuando comienzas a ver con los ojos de Dios, todo cambia. Las prioridades cambian, los valores cambian, el tiempo empieza a usarse con sabiduría, la oración vuelve a tener sentido, la Biblia cobra vida y su presencia se vuelve real, constante, imprescindible. Pero eso solo sucede cuando reconoces tu ceguera, cuando entiendes que el mundo te enseñó a correr, pero no a ver. La prisa te aleja del cielo, el ruido te aleja de su voz, y la distracción te hace olvidar que hay una eternidad esperándote. Hoy, esta voz llega a ti no como acusación, sino como invitación.
Dios te está diciendo: hijo, hija, quiero abrir tus ojos, quiero que vuelvas a ver. Quiero que veas más allá del momento, del ruido, de la superficie. Porque ver espiritualmente es un don, pero también es una decisión. Tú eliges si seguirás mirando todo, menos hacia lo alto, o si vas a detenerte, arrodillarte y decir: abre mis ojos, Señor, quiero verte. Esa simple oración puede cambiarlo todo. Fue lo que Billy Graham intentó enseñar hasta su último día. Y ahora, el eco de esas palabras te alcanza. La generación distraída aún puede despertar. La generación ciega aún puede volver a ver. Pero todo comienza con una decisión: dejar de correr y empezar a ver. Vivimos en una época donde la información es abundante, pero la sabiduría es escasa. Nunca ha sido tan fácil saber de todo y tan difícil discernir lo que realmente importa. Somos bombardeados por voces constantemente, videos, notificaciones, opiniones, tendencias, polémicas, estadísticas. Pero en medio de todo ese ruido, algo se perdió: la sabiduría. Y no cualquier sabiduría, sino la que viene de lo alto. La que no solo informa, sino que transforma. La que no se basa en datos, sino en principios eternos. La que fue descartada por un mundo que prefiere el ruido. Billy Graham vio eso suceder. Con ojos tristes, pero llenos de verdad, dijo: la generación moderna confunde información con sabiduría y emoción con verdad. Es exactamente así. Hoy, la gente cree que mientras más sabe, más preparada está. Que entre más datos acumula, más madura se vuelve. Pero la Biblia nos muestra otro camino. En Proverbios 1:7 está escrito: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No es Google, no es inteligencia emocional, no son libros de autoayuda. El comienzo de la verdadera sabiduría es reconocer que hay un Dios sobre todo y que fuera de Él todo conocimiento está vacío. Pero esa verdad fue silenciada. El mundo moderno no quiere temor, quiere autonomía, quiere independencia, quiere crear sus propias verdades. Y fue exactamente eso lo que Billy Graham advirtió en una de sus predicaciones más duras. Llegará el día en que el hombre creerá que es su propio Dios, y ese será el inicio de su ruina. Ese día ha llegado. Vivimos en una era donde todo es relativo, donde cada quien define qué es lo correcto, donde el bien y el mal son solo cuestiones de perspectiva. Pero la sabiduría de Dios no cambia, no se adapta a la cultura, no busca aplausos, confronta. Y quizá por eso fue olvidada, porque vivimos en un mundo que no quiere ser corregido, quiere ser validado. Quiere que todo sea aceptado, incluso lo que destruye. Billy Graham veía eso con dolor. Él no juzgaba, lloraba, porque sabía que lo que el mundo llamaba libertad era, en realidad, esclavitud. Esclavitudes con muros invisibles, hechos de orgullo, vanidad y autoengaño. Esclavitudes decoradas con frases de impacto, pero vacías de propósito. Esclavitudes donde muchas almas viven hoy. Quizá incluso tú. ¿Lo sientes? Sabes muchas cosas, pero no sientes dirección. Conoces versículos, pero no vives revelación. Hablas de fe, pero sientes un vacío que crece. Tal vez lo que falta es sabiduría. Y no cualquier sabiduría, sino la que viene de lo alto, la que solo se entrega a quienes se doblan, a quienes admiten: no lo sé todo, necesito oír la voz de Dios. Billy decía: Dios no comparte su sabiduría con los orgullosos, sino con los humildes que la buscan de rodillas. Esa es la clave: buscar, arrodillarse, silenciar al mundo, para escuchar la voz del cielo. Pero, ¿cómo hacer eso en un mundo tan ruidoso? La respuesta es simple, pero valiente. Tienes que elegir el silencio.
silenciar el celular, silenciar las opiniones, silenciar incluso la ansiedad, para abrir espacio al susurro de Dios, porque Dios habla, pero no grita. Él espera que tú decidas escucharlo. ¿Cuántas decisiones has tomado sin consultar su sabiduría? ¿Cuántas puertas forzaste sin preguntar si eran su voluntad? ¿Cuántas voces oíste, pero ignoraste la palabra? Todo eso te trajo hasta aquí. Y quizá ahora entiendas, es hora de volver a la fuente. Porque la sabiduría de Dios no está perdida. Solo fue dejada de lado, pero está disponible para ti. Hoy, ahora. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tú puedes pedirla, y Él la dará. Pero necesitas desear esa sabiduría más que tener la razón, más que ganar discusiones, más que agradar al mundo, porque la sabiduría de Dios no siempre será popular. Va contra la corriente, confronta los patrones, dice no, cuando todo en ti quiere decir sí, pero te libra del dolor, te protege del engaño, te prepara para lo que viene. Billy Graham entendía eso. Por eso, antes de cada decisión, oraba. Antes de cada mensaje, buscaba. Antes de cada paso, preguntaba: Señor, ¿esto es tu voluntad? Y eso era lo que lo hacía sabio. No su elocuencia, no su fama, sino su rendición. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas títulos, ni una multitud. Solo un corazón dispuesto a decir: Señor, en este mundo ruidoso, enséñame a escuchar tu voz. Esa oración sencilla puede restaurarlo todo, puede sacarte de la confusión, devolverte el equilibrio, llevarte de regreso a la roca, porque la sabiduría de Dios es más que conocimiento, es dirección, es discernimiento, es paz. Y en medio de tanto ruido, es el único sonido que realmente vale la pena escuchar. Hay momentos en los que todo parece perdido. Cuando el desorden de la vida se vuelve tan grande que ya no sabes por dónde empezar a limpiar. Cuando los errores, los alejamientos, las decisiones equivocadas, los silencios, los miedos, todos se acumulan como escombros dentro del alma, y entonces surge el pensamiento: tal vez ya sea demasiado tarde. Pero es aquí donde la gracia de Dios entra en escena con su fuerza más poderosa. Es aquí donde Billy Graham se levantaría con voz firme y mirada compasiva para decir lo que tantas veces repitió a lo largo de su vida. No importa cuán lejos hayas ido, Dios siempre puede redimir tu historia. Sí, Él puede. Y sí, Él quiere. Puedes haber pasado años lejos, puedes haber ignorado todas las señales, puedes haber vivido en piloto automático, en pecado, en duda. Puedes haberte alejado tanto que ya ni recuerdas cómo era vivir con el corazón en paz. Pero nada de eso ha cancelado el amor de Dios por ti. El cielo no tacha nombres, el cielo no se rinde fácil, y el cielo no se cansa de esperar. Billy Graham siempre enfatizaba que el plan de Dios incluye restauración, no como una última opción, sino como una promesa activa. Él decía: la cruz no fue el final, fue el comienzo. Fue Dios diciendo: te amo tanto que haré lo que sea para traerte de vuelta. Y este mensaje no es genérico, es personal, es para ti, sí, para ti. ¿Con tu carga? ¿Con tus fracasos? ¿Con tus silencios? ¿Con tus heridas? Dios mira tu historia y no ve un caso perdido. Ve a un hijo en proceso, a una hija en pausa, a alguien que, aunque herido, aún es profundamente amado. Pero aquí está el punto decisivo. La redención solo comienza cuando dejas de huir. Mientras intentes arreglarlo todo tú solo, nada cambiará. Mientras sigas maquillando el dolor con distracciones, volverá. Mientras sigas fingiendo que todo está bien, el alma seguirá gritando:
Billy Graham lo expresó con una claridad impresionante. Dios no puede sanar lo que tú aún estás escondiendo. ¿Lo entiendes? Hay que traerlo a la luz. Hay que abrir el corazón como está, no como quisieras que estuviera. Hay que dejar de poner curitas sobre heridas que necesitan cirugía espiritual. Y lo más increíble es que Dios no se escandaliza con lo que le muestras. Él ya lo vio, ya lo sabe, y aún así sigue diciéndote, vuelve, aún hay tiempo. Tal vez pienses que ya cometiste demasiados errores, que perdiste oportunidades, que heriste a personas, que te alejaste tanto que ni siquiera sabes cómo empezar. Pero Dios sí sabe. Y Él ya comenzó. Porque el simple hecho de que estés aquí leyendo esto es señal de que el cielo aún está en movimiento sobre tu vida. Nada es casualidad. Cada lágrima, cada silencio, cada pérdida, cada arrepentimiento. Todo eso puede convertirse en materia prima en manos de aquel que transforma el polvo en propósito. Billy decía con convicción, Dios es experto en convertir tumbas en jardines. Lo que parece muerto aún puede florecer. Lo que parece final aún puede reescribirse. Lo que parece oscuro aún puede ser iluminado. Pero hay una condición. Tú tienes que quererlo. Dios no fuerza puertas, no invade corazones. Él espera la invitación. Y esa invitación es simple, pero profunda. Es decir, Señor, estoy cansado de intentarlo solo. Ayúdame, guíame, redime mi historia. Esa entrega no es debilidad, es el mayor acto de valentía. Billy lo sabía. Veía a hombres y mujeres quebrados, de rodillas ante Dios, y decía, aquí empieza el milagro. ¿Y tú? ¿Seguirás intentando sostenerlo todo tú solo? ¿Seguirás intentando mantener el control, aún sabiendo que estás perdiendo el rumbo? ¿O te rendirás? No ante el problema, sino ante aquel que puede transformar tus problemas en testimonio. Sí, tal vez lastimaste a otros, tal vez te heriste, tal vez cometiste errores graves, pero aún así, la gracia de Dios es mayor. Mayor que tu culpa, mayor que tu vergüenza, mayor que tu historial de fracasos. Billy Graham insistía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Puede que hayas destruido muchas cosas, pero Dios aún puede reconstruir. No de la misma manera, sino de una manera nueva, más fuerte, más pura, más verdadera. Él es especialista en nuevos comienzos, pero tú tienes que dar el primer paso. Tienes que decir, sí, Señor, acepto ser restaurado. Y cuando lo haces, el cielo se mueve, los ángeles celebran, las cadenas se rompen y algo nuevo comienza en ti. Billy lo vio miles de veces. Vio a criminales convertirse en pastores. Vio a adictos convertirse en intercesores. Vio a perdidos convertirse en luz para sus familias. ¿Por qué? Porque Dios no ve como el hombre ve. Él no se queda con el error. Él ve el destino. Y tu destino todavía está de pie, a pesar de todo. Incluso ahora, aún hay redención, aún hay camino. Y si decides hoy, ese camino puede comenzar ahora. Hay palabras que tocan, hay palabras que enseñan, pero hay palabras que cambian destinos. Y esas palabras se dicen de rodillas. Cuando el alma se inclina, el cielo se abre. Cuando la boca se calla y el corazón habla, Dios responde. Y esa respuesta, a veces, comienza con una simple oración. Billy Graham siempre creyó en el poder de la oración. Para él, no era una práctica religiosa ni un rito repetitivo. Era un encuentro, un momento sagrado donde la tierra y el cielo se tocaban. Él decía, la oración no cambia a Dios, cambia a quien ora, y eso lo cambia todo. ¿Cuántas veces has orado de verdad? No hablamos de palabras rápidas antes de dormir, ni de repeticiones automáticas antes de comer. Hablamos de esa oración que nace desde lo profundo, de esa que haces llorando,
que no tiene forma, pero sí tiene verdad, que no tiene teología, pero tiene entrega. Tal vez hace mucho que no haces ese tipo de oración. Quizás nunca la has hecho, pero hoy vas a ser guiado a una oración profunda, directa, hecha para romper cadenas invisibles, para limpiar el espacio entre tú y Dios, para iniciar algo nuevo. Antes de comenzar, respira hondo, apaga lo que pueda distraerte, cierra los ojos, si puedes, y deja que cada palabra entre no solo en tu mente, sino en tu espíritu, porque esta no es una oración más. Es una oración con peso, con poder, con presencia. Oración guiada, cambiando destinos. Señor, aquí estoy. Tal vez ya no soy el mismo de antes, tal vez me alejé, tal vez me perdí entre el ruido, el dolor, el orgullo, pero estoy aquí. No vine porque soy fuerte, vine porque estoy cansado, cansado de fingir, cansado de intentar tenerlo todo bajo control, cansado de correr sin saber hacia dónde. Hoy me detengo para mirarte, para escucharte, para decirte, sí, te necesito. Señor, perdóname, por cada vez que ignoré tu voz, por cada vez que elegí lo fácil en vez de lo correcto, por cada promesa rota, por cada silencio voluntario, por cada pecado oculto. Sé que lo viste todo, y aún así, sigues aquí. Eso me rompe por dentro, y a la vez me sana. Dios, ya no quiero solo saber de ti, quiero volver a caminar contigo, como antes. Como cuando mi fe era simple, sincera, viva. Hoy te entrego mis restos, mis ruinas, mis vacíos, mis secretos, y te pido, haz algo nuevo en mí. Que tu Espíritu Santo me limpie, que tu paz me invada, que tu propósito me encuentre otra vez, y que tu gracia me levante del suelo. No sé cómo cambiar mi historia, pero sé que tú sí sabes, y eso me basta. Enséñame a oír tu voz entre el ruido. Enséñame a elegir lo eterno por encima de lo urgente. Enséñame a vivir contigo, para ti, en ti. Te entrego mi corazón, mi familia, mis decisiones, mis miedos, todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que seré. Está en tus manos, Señor. Y si tú estás conmigo, entonces nada está perdido. Todo puede empezar de nuevo. ¿Sigues aquí? Si es así, respira hondo otra vez. Siente lo que está ocurriendo dentro de ti. Tal vez surgieron lágrimas. Tal vez se instaló un silencio sagrado. Tal vez te quedaste sin palabras. Eso es el Espíritu de Dios moviéndose. Porque esta oración, hecha con sinceridad, no es ignorada. Sube como incienso, atraviesa la lógica, llega al trono. Billy Graham decía, una sola oración sincera tiene más poder que 1000 sermones vacíos. Y es verdad. No subestimes lo que acaba de ocurrir. Tal vez pienses que fue solo un momento emocional, pero no lo fue. Fue el inicio de un cambio, un ajuste de rumbo, una decisión invisible que tendrá consecuencias visibles. Acabas de hacer algo que muchos evitan toda su vida. Abriste el alma. Y cuando el alma se abre a Dios, Él entra. Y cuando Él entra, nada sigue igual. Puede que no sea inmediato, puede que no sea espectacular, pero será real. Poco a poco, sentirás el peso desaparecer. La mente se aclarará. El corazón se ablandará. El espíritu respirará otra vez. Esa es la belleza de la oración. No necesita público, ni escenario, solo verdad. Y hoy, esa verdad fue liberada. Ahora, un consejo. No te detengas aquí. Esta oración no fue un final, fue una puerta. Sigue. Ora, mañana. Ora, pasado. Aunque sean pocas palabras, aunque sean solo lágrimas, habla con Dios. Habla como quien habla con un padre que lo entiende todo, porque eso es lo que Él es. Billy Graham enseñó eso hasta el final. El que ora con el corazón nunca está solo. Ya no estás solo. El cielo te ha escuchado y algo ya ha comenzado. A veces esperamos que Dios nos hable con truenos,
con señales celestiales, con milagros visibles, pero mientras esperamos lo espectacular, ignoramos lo esencial. Porque Dios ya habló, ya dejó el mensaje, ya encendió las señales. La pregunta no es si Él habló. La pregunta es, ¿estás escuchando ahora? Billy Graham lo decía con fuerza. Dios ha estado hablando desde siempre, pero la mayoría prefiere el ruido del mundo al susurro del cielo. Y eso sigue siendo cierto. Dios habló a través de su palabra. Dios habló a través de Jesús. Dios habló a través de profetas, pastores, personas comunes. Dios habló a través del dolor, del silencio, de la naturaleza, de tu historia. Y ahora te está hablando a través de esto, este mensaje, estas palabras, este momento. No fue coincidencia que llegaras hasta aquí. No fue casualidad que no cerraras este contenido en los primeros segundos. No fue suerte que algo dentro de ti dijera, sigue leyendo. Fue Él, el cielo, el mismo cielo que creó las galaxias, te estaba persiguiendo a ti, no para juzgarte, sino para despertarte. Porque tu alma lo necesitaba, porque tu espíritu estaba dormido, porque tu corazón, aunque cubierto de capas, aún late por Él. Y ahora, con cada palabra, ese corazón se acelera, porque reconoce la voz, porque en lo profundo siempre supiste. Dios no se había ido, solo estabas muy ocupado para notarlo. Billy Graham lloraba por eso, por una generación tan ocupada que ya no escucha, tan autosuficiente que ya no ora, tan informada que ya no se deja enseñar. Pero tú estás eligiendo otra cosa, estás eligiendo pausar, estás eligiendo escuchar. Estás eligiendo creer otra vez. Y eso es hermoso. Eso es redención. Eso es el principio de una nueva vida. Pero atención, escuchar no es el final. Es el primer paso. Dios habló. Tú escuchaste. Y ahora, actúa. Cambia lo que tengas que cambiar. Confiesa lo que tengas que confesar. Busca lo que tengas que buscar, rompe con lo que tengas que romper, vuelve a lo que tengas que volver, porque si ignoras este momento, el cielo seguirá hablando, pero tu corazón se endurecerá otra vez. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Billy decía, el mayor peligro de oír la voz de Dios es acostumbrarte a ignorarla. No te acostumbres, no apagues esta sensibilidad que acabas de recuperar, no calles lo que empezó a despertarse en ti. Hay decisiones que definen destinos, y esta es una de ellas. Has escuchado, y ahora estás listo para obedecer. No necesitas saber cada paso, solo necesitas dar el siguiente. Y el siguiente paso es simple. Haz espacio para Dios en tu día, no mañana. No cuando tengas tiempo, ahora. Lee la Biblia, ora de verdad. Busca una comunidad viva, cambia tus hábitos, llena tu mente de luz. Y protege tu corazón como un tesoro, porque ahora sabes que el cielo habla. Y sabes cómo suena, y sabes lo que produce, y sabes lo que provoca. Ya no eres el mismo, no puedes volver atrás, porque ahora viste la luz. Billy Graham terminó su vida con estas palabras. Pronto estaré en casa, y cuando llegue, no me lamentaré por lo que dejé atrás, sino que me alegraré por haber escuchado su voz a tiempo. Tú aún estás a tiempo de cambiar, a tiempo de volver, a tiempo de responder, porque sí, el cielo habló, y tú escuchaste. Ahora, vive como quien escuchó. Llegaste hasta aquí, leíste cada palabra, sentiste cada frase. Tal vez lloraste, tal vez solo guardaste silencio, pero dentro de ti algo se movió. Y ahora, cuando todo parece terminar, es aquí donde algo comienza, porque esta no fue solo una historia sobre Billy Graham. Fue sobre ti, sobre tu camino, sobre lo que el cielo está intentando hacer con tu vida, aquí. Ahora, el giro es este.
No llegaste a este video por accidente. La mano de Dios te trajo. Quizás ni siquiera sepas explicar por qué, pero Él sí lo sabe. Te trajo porque necesitas despertar, porque tienes un llamado, porque hay personas que solo serán alcanzadas si tú te levantas. No importa cuántas veces hayas caído. Lo que importa es cuántas veces estás dispuesto a levantarte. Y hoy, el cielo vio en ti una señal. La señal de que todavía vale la pena invertir. Todavía vale la pena hablar. Todavía vale la pena esperar. Ahora, la provocación. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a cerrar este video y seguir como antes? ¿O vas a hacer algo que tu antigua versión jamás se habría atrevido a intentar? Empieza pequeño, pero empieza, porque Dios ya empezó. Y cuando Dios comienza, nadie puede detener lo que Él va a hacer. Hoy ya no caminas solo, el cielo te cubre. Sal con fe.